Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido estar nuevamente en tu casa, poderte adorar, poderte exaltar y poderte glorificar, Señor. Te pido que el día de hoy, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, estén en el lugar correcto para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que tengamos la fe correcta para recibir tu palabra y todo lo que tú nos hables el día de hoy, Señor, dé al fruto al 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toma tu lugar. El tema de hoy es Dios responde tu clamor. ¿Cuántos saben de que Dios responde a nuestro clamor? No, ¿cuántos han orado y Dios ha respondido? Creo que todos aquí hemos experimentado el poder de la oración cuando le clamamos al Señor y vemos la mano poderosa del Señor. Y es importante de que nosotros, no importa la situación que estemos viviendo o lo que estemos pasando, pero a veces nuestra fe como si que a veces se debilita. Pero ¿a cuántos Dios les ha contestado algo aquí? ¿Cuántos quieren de que Dios les conteste algo? Así que uno de los detalles que nos pasa a menudo a cada uno de nosotros como cristianos es que hemos experimentado el poder de la oración. Hemos experimentado que le hemos clamado al Señor y que el Señor ha respondido. Pero hay situaciones que a veces le hemos orado al Señor y no nos ha respondido, y a veces dejamos de orar por lo que estábamos pidiéndole o dejamos de creer de que Dios lo puede hacer. La palabra del Señor dice que para Él no hay nada imposible. Así que todo lo que creyéremos orando, el Señor lo va a responder, amén. Pero necesitamos creer. Así que muchas veces podemos estar en situaciones difíciles, en problemas, y a veces no creemos de que lo que oramos Dios lo puede responder y que Dios puede cambiar la situación que estamos viviendo. En Hechos 12 estamos viendo, este capítulo nos narra la oposición que la iglesia naciente tenía de parte de los gobernantes de Jerusalén y de sus alrededores. No es algo fácil lo que estaba pasando con la iglesia, sino que estaban teniendo una persecución. Y la persecución no solamente venía de los judíos, sino que venía del rey Herodes. El rey era el principal de aquel lugar que estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba persiguiendo a los cristianos. Y no solamente los empezó a perseguir, sino que los estaba persiguiendo no para tomarse un café con ellos, sino que para matarlos. Esa es la persecución que la iglesia estaba viviendo en ese tiempo. Hoy nosotros decimos que me están persiguiendo, y solamente porque el hermano de la entrada no te dio la mano y pensamos que esa es persecución. Pero hoy vivimos un evangelio muy simple, muy cómodo. Pero la iglesia en este tiempo estaba viviendo una verdadera persecución, que no solamente los estaban persiguiendo para encarcelarlos, sino que los estaban matando. Y aquí vemos que Jacob fue uno de ellos, que el rey Herodes lo apresa, y no solo lo mete preso, sino que le da muerte. Y era un apóstol. Y cuando el rey Herodes ve que al pueblo judío le agrada lo que hizo, porque la gente judía le alegró que hubieran matado a un apóstol, porque era un golpe duro para la iglesia, amén. Eso, imagínate, era uno de los principales líderes de la iglesia, y que ahora vieron que Herodes lo apresa, lo mata, y dice que a los judíos le agradó lo que Herodes había hecho. Así que ahora él dice: maté ahora a Jacob, así que les agradó, así que ahora voy por el siguiente líder, que era Pedro. Imagínate que en este tiempo uno diga, el gobernador de aquí de California agarró un pastor de una iglesia, lo apresó, lo metió preso, le dio muerte, y ahora va por el siguiente pastor de la otra iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia en ese tiempo? Amén. O sea, tenían una aflicción, tenían temor. Yo no puedo decir que la gente estaba contenta y tranquila. Había temor en cada uno de ellos, amén. Como ahora nosotros lo que estamos viviendo, ¿verdad? La persecución que hay con la raza latina. Y creo que todos hemos entrado en un momento de temor, ¿o no?
Hay quienes dicen, no, yo no tengo temor. Mentira, has tenido temor de algún momento. Entonces, es como lo mismo cuando vino la pandemia. Muchos después de que pasó la pandemia decían, yo no tenía temor, yo estaba confiando en el Señor, pero no había salido pero ni un día de su casa. Entonces, todos tenemos temor y eso es normal, que como cristianos tengamos temor, pero que ese temor lo llevemos a Cristo Jesús, amén. Que cuando haya ese temor nos podamos refugiar en Cristo Jesús. Y ahora lo que estamos viviendo aquí, estamos viendo ahora aquí con la persecución que estaba teniendo la iglesia. Y no solamente cuando la persecución viene, porque dice que la iglesia en ese tiempo estaba teniendo un crecimiento sobrenatural. Cuando la iglesia empieza a manifestar y cuando la iglesia empieza a ser una amenaza para el reino de las tinieblas, es cuando va a venir la persecución. Cuando no hay un movimiento, cuando no eres una amenaza para el reino de las tinieblas, el enemigo no se va a preocupar por quererte perseguir y por quererte hacer daño, amén. El enemigo va a buscar y va a perseguir a aquellos que son una amenaza para el reino de las tinieblas. A David, cuando él olía oveja, cuando David estaba entre las ovejas y estaba pastoreando ovejas, nadie lo estaba persiguiendo. Pero una vez que el aceite fue derramado sobre su cabeza, y después cuando vieron que mató al Goliat y vieron que era un hombre ungido, que era un hombre que Dios lo había apartado y que Dios lo había ungido y que era una amenaza para el reino de las tinieblas, entonces hasta el propio suegro y hasta el propio rey lo empezó a perseguir, a quererle dar ¿qué? Muerte. Entonces, cuando alguien está ungido, siempre va a haber persecución. Y la iglesia tiene que estar ungida, amén. La iglesia, dice la palabra del Señor, que en el último tiempo va a ser como los primeros días. Así se va a ir la iglesia, en un tiempo de persecución. Hoy más que nunca tenemos que buscar al Señor. Así que el rey Herodes estaba viendo que la iglesia tenía un gran crecimiento y él le da un golpe duro a la iglesia, matando a uno de los principales líderes, a un apóstol. La estrategia política de Herodes no actuaba por convicción espiritual, sino por conveniencia. Él quería ganarse el favor de los judíos. Y así que, como los judíos no podían ver a los cristianos, entonces a su conveniencia y para echarse a la gente a su bolsillo, él empieza a perseguir a los cristianos y mata a Jacob, y ahora va por Pedro. Imagínate cómo estaba la iglesia, cómo estaba esa gente con el temor que les había llegado al saber que su principal líder, uno de sus líderes, lo habían matado y ahora habían agarrado al siguiente y ya habían puesto fecha y día para sacarlo a la plaza y para matarlo también. Creo que nosotros cuando todo va bien es cuando nosotros no nos preocupamos por buscar al Señor, no nos preocupamos por orar, no nos preocupamos para ir a la iglesia, cuando tenemos dinero, cuando tenemos de todo, estamos paseando por todos lados y no nos preocupamos por buscar al Señor. Pero una vez que vienen los problemas y las situaciones difíciles, es que Dios a veces permite eso para que nosotros nos podamos acercar nuevamente a Él, amén. Y entonces la iglesia dice que ahora vieron que habían matado a uno y ahora el otro estaba preso. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Dice que se pusieron ¿qué? A llorar, o se pusieron ¿qué? A orar. Nosotros en todo tiempo tenemos que estar orando y tenemos que estar clamando. Si todo va bien, tenemos que estar orando y tenemos que estar clamando. Si algo no va bien, tenemos que estar orando y tenemos que estar clamando, amén. Jesús le dice a Pedro: Pedro, el diablo ha pedido zarandearte, pero yo, dice, estoy rogando al Padre. O sea, le está diciendo: yo estoy orando para que tu fe no falte. El Señor dice que se ha ido y nos ha ido a preparar un lugar, pero está intercediendo por cada uno de nosotros. O sea que hasta Dios mismo, sentado en su reino, en su trono, está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros sin estar orando? ¿Qué hacemos nosotros sin estar orando? Pasan los días y no nos hincamos a orar, cuando deberíamos de estar orando. La oración se nos tiene que hacer un estilo de vida.
No es cuando tienes tiempo, no es cuando hay una ocasión, no es cuando vienes a la iglesia. Se te tiene que hacer un estilo de vida. La oración todos los días en tu casa. Sé que debemos de estar atentos porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. O sea que el diablo todos los días está viendo a quién poder destruir. Pero cuando hay un pueblo, cuando hay una familia, cuando hay una iglesia en oración, el diablo no va a poder tocar, amén. Pero la oración es muy importante y es lo que hemos perdido hoy en día. Hoy en día ni oramos cuando venimos a la iglesia. No queremos orar. Si un hermano se tarda orando, decimos, ¿a qué hora termina ya la oración? Pero el Señor dijo, mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración. O sea, lo que más debería de abundar o más tiempo le deberíamos dar en la iglesia es a la oración. Es la oración. ¿Por qué? Porque es el arma más poderosa que tiene un cristiano. Es el escudo que tenemos. En todo tiempo tenemos que estar orando. En todo tiempo tenemos que estar clamando. En todo tiempo tenemos que estar buscando al Señor. Por eso Daniel dice que 3 veces oraba al día. 3 veces. Y todo iba bien. Todo le estaba saliendo bien. Pero 3 veces oraba al día. Cuando vino la aflicción, cuando vino la prueba, seguía orando 3 veces al día. Y después vimos como Dios le cerró la boca a los leones. Pero no porque Daniel estaba pajareando en el mall y andaba paseando para allá y para acá. Era porque era un hombre de oración. Y cuando la prueba vino, Dios también respaldó la oración y lo que aquel hombre hacía, la fe del hombre. Hoy más que nunca necesitamos estar orando. Hoy más que nunca necesitamos estar clamando. Hoy más que nunca necesitamos estar orando todos los días por nuestros hijos. Hoy en ningún lugar estamos seguros. Hoy no podemos decir que nuestros hijos están seguros en la escuela. No podemos decir que nuestros hijos están seguros en cualquier lugar. No, en ningún lugar estamos seguros. Solamente en las manos del Señor estamos seguros, amén. Solo en las manos del Señor estamos seguros y Él es el único que nos puede cuidar, es el único que nos puede cubrir. Caerán 1000 a un lado y 10,000 a otro lado, mas a ti no llegarán a tocarte. Pero se necesita una iglesia de oración. Se necesita una iglesia que tenga intercesión, una iglesia que busque al Señor, una familia, un hogar que busque al Señor en oración. Y eso es lo más importante y es lo que hemos perdido hoy en día. Hemos perdido el denuedo por buscar al Señor, por buscar la oración. Hoy ya no oramos. Hoy estamos, a veces yo me sorprendo porque a veces con esta cosa uno pierde mucho tiempo, ¿no? ¿O solo a mí me pasa? A veces uno se pone, llega uno, ¿verdad? A la noche y cena y se pone a ver el teléfono. Y cuando ves, ya se te fue media hora viendo cosas que ni sirven. Y yo a veces me enojo conmigo mismo. Yo digo, pero perdí 15 o 20 minutos viendo esta cosa. Si me hubiera hincado a orar 15 o 20 minutos, le hubiera sacado provecho a esos 15 minutos. Pero hoy perdemos el tiempo en otras cosas, cuando deberíamos de estarlo aprovechando, buscando al Señor en oración, en ruego. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos estar orando. Los tiempos se están poniendo difíciles. Por eso la palabra del Señor dice, búscame mientras pueda ser hallado. O sea que va a haber un tiempo que aunque lo queramos buscar, va a ser demasiado tarde. O sea que la Biblia es específica y la Biblia nos está diciendo, hoy que tenemos la oportunidad, hoy que tenemos el tiempo, hoy que tenemos la posibilidad, tenemos todo a la mano, búscame, llénate de mí, porque va a haber un tiempo que aunque lo quieras hacer, no se va a poder. Y hoy más que nunca necesitamos buscar al Señor. Más que nunca necesitamos orar. Hoy más que nunca tenemos que estar de rodillas. Hoy miramos todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y no nos preocupamos por lo que está pasando. Cuando aún la Biblia dice que tenemos que estar intercediendo por nuestros líderes, por toda la gente. O sea, tenemos que estar orando como iglesia, tenemos que estar orando que Dios tenga misericordia. Y ahora Herodes, él empieza a perseguir la iglesia para su conveniencia. Jacob fue el primer apóstol en morir, mártir. Imagínate cómo estaba de temor la iglesia.
que Jacobo lo habían matado y ahora Pedro estaba preso. Y ya le tenían fecha, ya le tenían hora para que fuera el siguiente. Pero la iglesia hizo lo correcto. La iglesia fue a buscar al Señor en oración y en ruego. Amén. Que cada vez que nosotros tengamos problemas, situaciones difíciles, no corramos a otro lado, sino que corramos a los pies de Cristo Jesús. Que cuando vengan problemas a tu casa, a tu familia, en lugar de hacer más grande el chisme, en lugar de hacer un montón de cosas, métete en oración y ponlo en las manos del Señor. Y es el Señor el que se va a encargar de lo que está pasando y lo que está sucediendo. A veces queremos solucionarlo con nuestras propias fuerzas. A veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con lo que sabemos, con lo que somos. ¿Por qué no lo dejas en las manos del Señor y vas a ver cómo el Señor se encarga de poner todo en su lugar? Hoy más que nunca necesitamos confiar en el Señor. La iglesia pudo haber ido a hacer manifestaciones. La iglesia tal vez hubieran dicho: juntemos a todas las iglesias, todos los cristianos, y vamos a ponernos ahí afuera de la cárcel a hacer protesta, a decir que no maten a Pedro. No, ellos corrieron a orar y a clamar delante del Señor, porque ellos sabían que el que está en el mundo no es más fuerte que el que está con cada uno de nosotros. Amén. El que está con nosotros es mucho más fuerte y más poderoso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y mira cómo Dios les iba a enseñar a la iglesia lo sobrenatural. Dios le quería enseñar a la iglesia algo muy, muy hermoso. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos. Mira cómo a Pedro lo estaban llevando como un criminal, cuando era alguien que no le estaba haciendo daño a nadie. Era alguien que estaba predicando de Cristo Jesús. Él no había cometido ningún delito, él no había cometido ninguna falta. Su única falta era que adoraba y predicaba a Cristo Jesús. Pero mira cómo lo mete Herodes a la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro no solamente es metido preso, sino que estaba siendo custodiado por 16 soldados. Yo creo que para poner tantos soldados a la guardia y cuidar a alguien era porque se podía decir que era alguien, pero peligroso. Pero así tenían a Pedro, 16 soldados. 4 grupos pusieron para custodiar a un hombre que era inocente, que no le había hecho daño a nadie. Pero el reino de las tinieblas sabía que era una amenaza para ellos. Amén. Pero aquí viene lo más importante, que la iglesia dice que hacía oración sin cesar. O sea que la iglesia estaba haciendo oración sin parar. Había una iglesia que estaba orando, que estaba clamando por Pedro. ¿Cuántas veces te has tirado a orar por tu familia, por tus hermanos, por amigos o por alguien de la iglesia que está pasando situaciones difíciles? O nos hemos sentado en una mesa a criticar: no, ese porque lo que estaba haciendo, por eso es que Dios lo está castigando. Que Dios le dé duro para que entienda. En lugar de estar orando por ellos. Amén. El hermano de por allá está enfermo. En algo debe estar pecando, por eso Dios lo está castigando. En lugar de que seamos una iglesia que nos tiremos en oración para que Dios traiga respuesta y traiga socorro para aquellos que están pasando aflicción. La iglesia tiene que mantenerse unida, orar unos por los otros. Aún la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. Sí, pastor, yo he orado por mis enemigos, pero para que Dios le eche juego. Nuestra oración siempre tiene que ser una oración de bendición. Amén. La palabra del Señor dice que yo bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan también. O sea, que de nuestra boca no salga maldición, sino que siempre salga de bendición, para que lo que tú estás lanzando de bendición se te regrese a ti también. Amén.
Sé que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Así que en nuestra boca siempre haya bendición, aún para nuestros enemigos. Y ahora la iglesia estaba haciendo oración. Lo espiritual transforma lo material y lo espiritual se gobierna por medio de la oración. La iglesia no podía ir a pelear contra Herodes, no podía ir a pelear con el sistema de este mundo, no podía ir a pelear con los soldados, pero lo espiritual se gobierna por medio de la oración. Lo que se ve imposible a nuestros ojos, a lo que nosotros podemos ver imposible, ¿cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos sacar a Pedro? Ahí es donde Dios le encanta entrar, donde se ve imposible a los ojos humanos. Porque entonces dice Dios, ahora es donde yo entro en el juego. Y ahí donde para ti se te hace imposible, yo te voy a enseñar que es posible para mí cuando crees en mí. La iglesia sabía que era imposible, que ya estaba en manos de Herodes, que lo que le esperaba a Pedro era una muerte segura. Pero lo que ellos no sabían era que Pedro estaba en las manos del Señor. Y estando en las manos del Señor, nadie te puede arrebatar y nadie te puede hacer daño. Cuando tú estás en las manos del Señor, Él sabe qué permitir y Él sabe qué no permitir para tu vida también. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Ahora miren cómo estaba Pedrito. A mí me sorprende eso. ¿Quién le podía dar sueño en medio de lo que estaba viviendo? Si nosotros a veces no podemos dormir por un problemita que tenemos. Ay, mañana no tengo trabajo y toda la noche no podemos dormir porque no tenemos trabajo para el otro día. Hay cosas tan simples que nos quitan el sueño. ¿O alguien no ha pasado una noche sin poder dormir? Porque estamos preocupados por algo. Pero mira, Pedro dice, y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Ese hombre tenía su confianza en el Señor, que a pesar de lo que él sabía, a pesar de lo que él estaba viviendo, que estaba preso, él sabía que estaba a horas o a minutos que lo iban a sacar para matarlo. Él estaba confiado en el Dios que adoraba y en el Dios que servía. Por eso aquellos tres jóvenes cuando les dijeron, si no adoran a la estatua, los vamos a meter al horno de fuego. Y ellos dijeron, mira, no nos vamos a hincar delante de nadie. Y si Dios nos salva, gloria a Dios. Pero si no nos salva también, gloria a Dios. Pero vamos a creerle al Señor. Y ellos no dieron su brazo a torcer. Y ellos dijeron, si Dios nos salva del horno de fuego, bendito sea Dios y glorificado sea el nombre del Señor. Pero si no nos saca y nos consumimos en el fuego, gloria a Dios también. Esa es confianza en el Dios que servimos. Esa es la confianza que deberíamos de tener en el Dios que adoramos, en el Dios que servimos, pero necesitamos conocerlo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no conocemos al Dios que servimos, al Dios que adoramos. Por eso es que cuando no le conocemos, es por eso que no tenemos confianza de que Él te puede sacar de la situación que estás viviendo. Pero si realmente lo conociéramos, pusieras tu confianza en Él. Cuando uno conoce a papá, cuando uno conoce con el Dios que caminas, tú dices, si Dios me saca de aquí, gloria a Dios. Y si no me saca, pues gloria a Dios. Yo sigo confiando en Él, sigo creyendo en Él. Pongo mi mano poderosa ahí creyendo de que Él tiene el control de la situación que estoy viviendo. Aquella misma noche Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro no solamente sabía que iba a ir a la muerte, estaba atado de manos con dos guardias a la par y con otro montón que estaban custodiándolo. 16 estaban. Y aún así, en medio de la prueba y de la aflicción y de todo lo que estaba viviendo, se puso a dormir. Esa es confianza, amén. Esa es confianza.
¿Verdad que tú van los niños? Podemos ver que los niños no se duermen con cualquiera que no conocen. Se duermen donde con el papá va, porque tienen la confianza de que el papá los va a cuidar aún estando dormidos. Aún cuando ellos son inocentes, el papá los va a cuidar. Y así es como nosotros deberíamos de confiar en el Dios que adoramos. Que a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que esté pasando en nuestra vida, tener esa confianza de que estamos en sus manos. Y estando en sus manos somos más que victoriosos. ¿Cómo podía dormir Pedro estando en tan grande aflicción? ¿Será que por eso es importante que nosotros, a veces la gente te puede ver y dice, pero cómo puede estar tan tranquilo, puede estar con tanta paz, si los problemas que tiene? Pero lo que no saben es que Cristo vive dentro de ti. Por eso hay gente que no conoce a Cristo Jesús y prefieren tomarse pastillas, prefieren quitarse la vida porque piensan de que ahí se terminó todo. Pero cuando es que mira que nosotros debemos de entender, dice la palabra del Señor, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Vas a tener problemas, vas a tener situaciones difíciles, pero lo que nos está pidiendo es confianza. Confía, yo ya vencí el mundo. O sea que lo que estemos viviendo, ya Dios lo venció en la cruz del Calvario. Y lo único que nos pide es que tengas confianza. Tarde o temprano el Señor te va a sacar de la situación en la cual estás. Pero lo primero que te dice es confía, confianza. Te está lloviendo sobre mojado, sigue adorando, sigue buscándole al Señor. No ves respuestas, sigue adorándole, sigue creyéndole. Tarde o temprano Él se levantará y traerá la respuesta a tu vida. Salmos 3:5, me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré porque el Señor me protege. Me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré porque el Señor me protege. No te protege la cámara que tienes afuera de tu casa, no te protege tal vez un security, no te protege las cuantas llaves le pusiste a la puerta. Te protege el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Oh, dale fuerte aplauso al Señor. Él es el que nos protege, porque el Señor es el que nos guarda, Él es el que nos protege y Él es el que nos cuida. Por eso no debemos de tener temor de lo que el hombre te puede hacer, porque el que está contigo es más fuerte que el que está allá afuera, que el que está en el mundo. Él es más fuerte, Él es nuestro protector, Él es nuestro escudo, Él es nuestra salvación. Pero necesitamos confiar en el Dios que adoramos y en el Dios que servimos. ¿Cuál es el detalle? Que a veces decimos, no, esta situación no va a cambiar. Falta de confianza, de creer de que Dios lo puede hacer. No, yo creo que no va a cambiar esta situación, yo creo que no voy a salir de esta. Sigue creyendo, sigue confiando en el Señor, que tarde o temprano el Señor traerá respuesta para tu vida. Pero necesitamos creer en el Dios que adoramos, amada iglesia. Necesitamos conocer al Dios que adoramos. Necesitamos buscar al Dios que servimos. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Mira lo que Pedro iba a experimentar. Primero ese hombre lo llevan preso. Ahora ve toda la guardia que le están poniendo. Le atan las manos con cadenas. Ponen 2 guardias a su alrededor. Y el hombre se pone a dormir. Tranquilito, como una lechuga. Pone a dormir. Su confianza está puesta ¿en quién? En Dios. Mientras él está durmiendo, ojalá que cuando yo esté durmiendo ustedes estén orando en su casa por mí. Ni por mí oro, pastor. Pero Pedro está durmiendo, pero en la iglesia está ¿qué? Despierta. Está orando, está clamando.
Pedro está confiando en el Señor, está en medio de la aflicción, está en medio de la prueba, está custodiado, está encarcelado, está preso, está con las manos atadas y se pone a dormir, pero hay una iglesia que está intercediendo por él y que está clamando por él. Hay una iglesia que está de rodillas orando, clamando. Pero ahora viene lo sorprendente, que se le presenta un ángel. Y el ángel dice que lo va a despertar. Que en medio de tu aflicción y en medio de tu prueba, Dios llegue a decirte: hey, te vaya a despertar. No te preocupes, mi hijo, mañana se va a solucionar lo que estás viviendo. No te preocupes, esta aflicción y este problema que estás viviendo, mañana va a traer solución. Mañana vas a salir de esto. Mañana va a haber respuesta. Pero que tu confianza esté puesta en Él. Que tu confianza esté puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que servimos, al que adoramos, al que le has entregado tu vida. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que te hayan dicho, la amenaza que hayas tenido. Confía, yo puedo cambiarlo todo. Yo puedo transformarlo todo en cuestión de segundos. Y el ángel llega y toca a Pedro y le dice: despiértate. Y Pedro se levanta y dice que al momento que se levanta, las cadenas de las manos se le caen. Y el ángel lo empieza, mira, a pasar. ¿Cómo le hizo el ángel? Sobrenaturalmente. No dice que abrió la puerta, no dice que llevaba una llave y le quitó las espuelas de las manos con una llave. Sobrenaturalmente se le cayeron. Y dice que lo atravesó de toda la guardia. 16 hombres. 16 no se pudieron dar cuenta de que Pedro se estaba yendo. Imagínate lo sorprendente. Pedro creía que estaba en una visión, pero no era una visión, era sobrenatural lo que Dios estaba haciendo con la vida de él. Y lo estaba sacando de aquel lugar y lo estaba librando de las manos de sus enemigos. Y ahora Pedro lo lleva, lo saca y lo introduce en la calle, y después dice que el ángel lo deja. Y entonces él se da cuenta que lo que estaba viviendo era real. Que no era una visión, sino que era real lo que estaba viviendo, que era algo sobrenatural. Que Dios lo había sacado de donde el enemigo lo quería destruir. Ahora Dios lo estaba sacando y lo estaba librando de Herodes. Y la iglesia dice que estaba orando. Ahora mira, imagina, mira, es que a mí me sorprende esto. Porque ahora Pedro llega y toca la puerta. Llega una muchacha y le pregunta: en nuestro país somos así, ¿va que sí? ¿Quién es? ¿Va que sí? No como aquí, ¿verdad? Que desde allá adentro tienen la camarita, ¿va? Oh, es digamos que no está porque no lo queremos recibir. Pero allá en nuestro pueblo, ¿va que sí? Donde nosotros somos, ¿quién es? Pregunta uno desde adentro. Y Pedro le dice: soy Pedro. Y la muchacha, en lugar de abrirle la puerta, sale corriendo a donde estaban aquellos hermanos orando. Y cuando llega dice: hermanos, hey, Pedro está a la puerta. Y le dijeron: estás loca, Pedro, ¿cómo va a salir si hay 16 hombres custodiándolo? Está preso, está atado de las manos. Estás loca, ¿cómo va a ser? Es su espíritu, dijeron. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, que a veces estamos orando y no creemos de lo que estamos orando. A veces: Señor, yo estoy orando aquí, pero... Y después no creemos. Señor, dame un trabajo. El otro día no levanta. Yo creo que no voy a recibir nada. Creo que no voy a encontrar nada. ¿Por qué? Porque a veces estamos orando sin fe. Y aquellos estaban orando, pero a la hora que les dicen de que Pedro estaba a la puerta, no creyeron. Ojalá que nosotros lo que estamos orando lo estemos creyendo de verdad, amén. Que nosotros lo que estamos orando lo estemos creyendo de que Dios va a traer respuesta. Pero la iglesia estaba orando. Pero ahora les dice: Pedro está a la puerta, y le llaman a la muchacha loca. Es su espíritu. ¿Cómo vas a pensar de que Pedro va a salir? O sea que ni ellos tenían fe de que Pedro podía ser liberado de las manos de Herodes. Yo creo que más la iglesia, en lugar de estar orando por Pedro, creo que estaban orando para que no los agarraran a ellos. Sí, porque yo creo que ellos ya tenían la certeza de que Pedro le iba a tocar lo mismo que
a Jacob. So, ellos creo que estaban orando: Señor, guárdanos a nosotros, que no caigamos en las manos de Herodes, protégenos, Señor. Creo que ellos estaban orando por ellos, porque a la hora de que Pedro estaba a la puerta, dijeron: no, ¿cómo vas a creer si ese mañana lo van a matar? Es importante de que nosotros creamos lo que estamos orando, amada iglesia. Que nosotros creamos de que para Dios no hay nada imposible. No importa lo que estemos viviendo, no importa la enfermedad que tengas, Dios lo puede hacer. Estamos orando por una enfermedad: Señor, sáname. Y llegamos con el doctor y el doctor te dice: es que esto. Ay, yo sabía que eso tenía. Entonces es vana nuestra fe, porque no creemos lo que oramos. ¿Cuántos han orado así que después dicen: yo sabía que esto iba a pasar, pero habías orado antes? Y cuando viene algo negativo, yo sabía que esto iba a pasar. Hermanos, tenemos que creer que nuestra oración tiene que tener fe, amén. Creyendo que lo que estamos clamando, que lo que estamos pidiendo, lo vamos a recibir. No importa la situación, no importa lo difícil, lo imposible que se vea. Sigue creyéndole al Señor, sigue clamando, sigue intercediendo, que Dios trae respuesta. No importa el enemigo que se te levante. No importa la situación que estemos viviendo. Mucha de nuestra oración no tiene poder porque carece de fervor. Con demasiada frecuencia oramos casi con la actitud de querer de que Dios le importe algo que a nosotros realmente no nos importa mucho. A veces oramos por algo que ni tan siquiera nos importa mucho a nosotros mismos. ¿Sabes por qué el Cana, cada vez que subían con Ana arriba a orar y a dar su ofrenda, a él no le importaba tener hijos, porque ya tenía con otra mujer? Así que él me imagino que subía también a a dar su ofrenda y oraba, pero a él no le interesaba mucho clamar por un hijo, pero a Ana sí le interesaba. Ana sí tenía el fervor, tenía el hambre, la sed por querer tener un hijo. Y entonces su oración no fue como la del Cana. No fue una oración tranquila, fue una oración con fervor. Sé que derramó su corazón delante de la presencia del Señor. Cuando tú realmente quieres que algo suceda, oras con fervor. Cuando no quieres que algo pase, lo dejas, ni tú mismo crees a veces. Oras, pero no. Es como aquel que está buscando trabajo, pero sale el otro día pidiéndole a Dios que no encuentre. Cuando realmente te importa algo, cuando realmente quieres ver algo, entonces tu oración cambia. Hasta en la forma que oramos. Hasta en la forma de fervor. La entrega que tenemos. La actitud que tenemos. A veces estás pasando situaciones difíciles o tienes áreas en tu vida que ni a ti mismo te interesa cambiar, y por eso que tu oración no tiene fervor, porque no quieres ver un cambio en tu vida. Hay cosas que están sucediendo en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestros hijos, pero como no nos interesa mucho, no hacemos oraciones con fervor, de corazón, con fe, creyendo de que Dios lo puede cambiar, de que Dios lo puede transformar. Incluso cuando uno quiere más del Señor, tu oración es con fervor. Incluso cuando uno quiere conocer más al Señor y cuando quiere más de su presencia, uno ora, gime, clama con fervor. Pero cuando uno no quiere, hasta sueño te da en medio de la oración, porque es algo que no te interesa, porque es algo que no anhelas sino deseas. Por eso dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. No dice haz una media oración, media chueca ahí y yo te voy a responder. Dice clama.
clamor. Clamor es con fervor. Es un gemir que sale desde adentro, que lo deseas, que lo quieres. Pero dice, clama a mí, yo te voy a responder. Ojalá que haya gente aquí que clame de verdad, de corazón. Clame con fervor. Hay cosas que necesitamos arrancarnos de nuestra vida. Hay cosas que nos están sucediendo, que nos están pasando, que solamente una oración con clamor, con fervor, lo puede cambiar todo. En tu economía, en muchas áreas de nuestra vida. Por eso Ana dice que derramó su corazón delante de la presencia del Señor, porque ella anhelaba un hijo, lo deseaba. Y por eso la oración fue con fervor, con fe, con gemir, al punto de que el sacerdote la vio como ebria, como borracha en el altar. Le dijo, mujer, dijere ya tu vino. Y ella le dijo, Señor, no estoy borracha, sino que he venido a derramar mi alma delante del Señor. Una oración con fe, una oración con fervor, una oración que quería ella cambiar lo estéril que estaba, que quería cambiar, que ahí donde había muerte, Dios pudiera poner vida. Pero tuvo que ser una oración con fervor, con fe, creyendo en el Dios que adoraba, en el Dios que servía. ¿Por qué no vemos cambios en nuestra vida? ¿Por qué no vemos respuestas en nuestra vida? Porque nuestras oraciones son muy flojas, sin fe, sin fervor. Oraciones que ni nosotros mismos creemos que va a suceder y que va a pasar. Y es por eso que no vemos la respuesta. Pero cuando realmente hay alguien que quiere algo, cuando realmente quieres algo en tu vida, sos como aquella mujer que iba con el juez y le decía, hazme justicia. Todos los días llegaba y le decía, hazme justicia. Y el juez hasta el punto que, mira, pasó el límite del juez y le dijo, mujer, ¿qué quieres que haga por ti para que me dejes en paz? Que nosotros seamos así con Dios todos los días, apedreándole la puerta al Señor. Señor, esto quiero. Señor, yo quiero este trabajo. Yo quiero esto. Yo quiero lo otro. Pero que todos los días vayas delante de Él creyendo de que Dios va a traer respuesta. Pero a veces llegamos a la Señor, tú ya sabes lo que quieres. Feliz noche, amén. ¿Cómo vamos a ver respuestas con esas oraciones así? ¿Cómo vamos a ver cambios con oraciones sin falta, con esa falta de fe? Estamos una iglesia hoy más que nunca, una iglesia con fervor, una iglesia que clame, una iglesia que interceda. Dios no siempre actúa de la misma manera, pero siempre cumple con su propósito. Hoy podemos decir, pero ¿por qué a Juan si Dios permitió que lo mataran y a Pedro no? Dios siempre actúa y Dios siempre sabe lo que es correcto, y dice que todos traemos nuestros días contados. Creo que para Jacob, ya eran sus días y Dios lo iba a permitir. Pero con Pedro todavía tenía un propósito más. Tú puedes decir, pero pastor, he orado y he clamado y no he visto respuesta. Dios sabe por qué también no te lo ha respondido. Dios sabe pastor, pero yo oré para que no me sucediera esto y me sucedió. Dios sabe por qué lo permitió. Dios sabe por qué lo permitió. La iglesia podría estar diciendo, Señor, pero ¿cómo es de que dejaste que mataran a un apóstol y al otro lo sacaste sobrenaturalmente? Dios sabía por qué lo iba a hacer y por qué lo hizo. Lo que Él quiere es que tengamos confianza en Él. Lo que Él quiere es de que aprendamos a confiar en Él y de que Él tiene el control de nuestra vida. Pero que todo lo que le pidiéramos al Padre
se lo pidamos con fe, creyendo de que va a suceder. Hoy no pude ver el milagro en lo que te estoy pidiendo. Mañana voy a seguir creyendo que lo voy a ver. Y si tal vez esto no es para mí, no importa, Señor, voy a seguir clamando por algo más que también quiero. Tal vez hoy te cerraron una puerta de este lado, pero Dios te puede abrir una más grande. Pero que nunca dejemos de confiar en el Señor, sino que sigamos clamando y sigamos confiando en Él. ¿Hay alguien aquí que tiene alguna necesidad el día de hoy? Miren, ni fe tienes para contestar. Hay cosas que necesitamos arrancar de nuestra vida. Hay bendiciones que ya las deberíamos de tener, pero como no hemos clamado y no hemos peleado por la bendición, por eso es que no las tenemos. Por eso dice que cuando el diablo es descubierto, el ladrón es descubierto, lo que te ha robado, te lo va a tener que devolver, ¿qué? 7 veces más. Pero ¿cómo se hace para descubrir al ladrón? Tienes que orar para tener discernimiento. Entonces, cuando hay alguien que se mantiene en oración, que está clamando, que está sirviendo, que está clamándole al Señor, que está conectado con el Señor, es alguien que tiene discernimiento cuando el enemigo quiere entrar a robar. Y aún lo que te ha robado lo empiezas a discernir y empiezas a decir: el diablo me robó esto. Aquello que me correspondía, el diablo me lo robó, y empiezas a clamar por ello. Entonces dice que cuando el diablo es descubierto, lo que te ha robado te lo va a tener que devolver 7 veces más. Pero es la oración la que empieza a discernir lo que el diablo te ha robado. Y es la oración la que hace que el diablo te devuelva 7 veces más de lo que te ha robado. ¿Por qué el diablo nos sigue robando y nos sigue robando y nos sigue robando? Porque no tenemos oración. Es como aquel ratero que siempre llega a la casa, ¿va? Y no le echas llave a la puerta. ¿Qué va a pasar? Va a entrar siempre. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa anda pajareando. Y entonces el ladrón entra, se roba y vuelve a entrar y roba. Pero ¿qué pasa? Que cuando el de la casa dice: aquí se le va a acabar el tiempo a este, y te pones con un garrote detrás de la puerta, y cuando viene, ¡pah!, le das y vas a descubrir que en su casa ahí tiene todo lo que te ha robado. Y entonces, ¿qué? Lo vuelves a obtener. Así es la oración. ¿Por qué el diablo nos ha robado tanto? ¿Por qué no tenemos bendiciones que deberíamos de tener? Porque no tenemos suficiente oración también. Así que es momento de clamar, amén. Es momento de clamar, de gemir. Es momento de interceder, es momento de buscar al Señor. Y vas a ver cómo las bendiciones van a llegar sobre tu vida, amén. Ponte de pie.